Shalom, comunidad Jovel. Qué privilegio estar compartiendo con ustedes este tiempo de Parashá en casa. Nosotros somos comunitarios de la ciudad de Armenia desde varios años. Por intermedio de un amigo llegamos a esta hermosa comunidad y algo que nos amamos esta comunidad cuando entramos al curso de los nuevos miembros y el lema que tienen, que somos una comunidad de familias. Mi nombre es Henry Arce. Y el mío, Amelia Vargas. Para entrarnos a esta parashá, vamos a hacer una corta oración para entrar a esta hermosa parashá. Abacados, Abinu Malkeinu, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la fidelidad, por la misericordia que tienes con nosotros, Padre, por el privilegio, Señor, de saber, Padre, que contamos contigo en todo momento y en todo tiempo. Y te pedimos, Abinu Chamachamay, que nos guíes, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, Padre, que seas tú dirigiéndonos y que seas tú, Señor, tocando, Señor, nuestros corazones y abriendo nuestro entendimiento para que cada día andemos, Señor, en tu Torá, en tus mandamientos, en tus misbot, y que cada día, Señor, seas tú llevándonos, Padre, para aprender a conocerte y acercarnos más a ti. Por los méritos de nuestro Yeshua Mashiach. Amén y amén. Como decimos, esta parashá se llama parashá Eked. Es la parashá número 46 y la encontramos en Deuteronomio 7:12 al 11:25. Esta parashá, la introducción de esta parashá habla Moshe y continúa diciendo el discurso. Dice Moshe, alentando a la nación en que hay que confiar en Dios para asegurar el éxito de la conquista de la tierra prometida, así como para asegurar la bendición y abundancia en todos los aspectos de su vida. E insiste nuevamente que todo vestigio de idolatría ha de ser eliminada de la tierra. Se hacen además otras advertencias y remembranzas de los acontecimientos en el desierto y se ordenan misbot, mandamientos. Y con esto en mente vemos todos los temas maravillosos que tiene esta parashá. Mi esposa va a mirar qué temas trata esta parashá. En esta parashá encontramos la recompensa en este mundo por cumplir las misbot, el aseguramiento de la conquista de la tierra, la lección de fe a través del maná, una advertencia en contra de la tentación de la prosperidad, remembranza del éxodo y de la tribulación en el desierto, la contribución de la construcción de un arca temporal y la escritura de las segundas tablas, la muerte de Jarón, la elevación de los Levií, el relato de la reconciliación de Elohim con su pueblo. Moshe les recalca que vieron los milagros de Elohim con sus propios ojos, las grandes virtudes de la tierra de Israel. La segunda porción de la lectura del Shema, reafirmación de que todo lo que haya de tocar las plantas de sus pies será de ellos. Todo esto siempre y cuando cumplan las misbot de Hashem. Esa parashá, vamos a hacer un comentario, vamos a tirar un comentario del doctor Kevlad y de el Humash Shem Tov. Aquí en esa parashá, el doctor Kevlad dice que significa, entre otras muchas cosas, consecuencias. Pero mirando lo que dice Rashi, dice que también significa talón, ¿sí? Y dice que esto alude a aquellos valores y misbot que ante los ojos de las personas parecen fáciles y sin importancia, la cual suelen pisar con los talones, incumpliéndoles. Y también dice que la recompensa que aquí promete la Torá proviene de la observancia de ese tipo de misbot, de ese tipo de mandamientos. Vamos a mirar lo que dice Deuteronomio 7:12. Deuteronomio 7:12 dice, si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces,
entonces el Adonai tu Elohim cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Aquí empezamos a ver cómo Moshe comienza de nuevo a recordarnos y a mostrarnos qué es la importancia de escuchar y de guardar los mandamientos. Estos mandamientos, como dice aquí, oír y obedecer, Shamá, los mispatín, que son leyes sociales, que a veces, como decía allí Rachid, a veces los vemos que no tienen mucha importancia. Y vemos tanto la importancia que tienen estos mandamientos de cumplirlos, y más en estos tiempos. Necesitamos observarlos más. También dice guardar los mispatín. Miremos lo que dice Deuteronomio 7, versículo 12. Ahí está. Si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Adonai tu Elohim cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y las mostrarás y le mostrarás su amor fiel. Eso es lo que el Eterno quiere, mostrarnos a nosotros esa fidelidad que Él tiene con nosotros. Cuando nosotros los cumplimos, cuando los obedecemos, cuando los ponemos por obra, Él quiere que nosotros vivamos esta Torah, esta palabra. El obedecer nos trae bendición, tanto a nosotros como al pueblo. Y eso es lo que el Eterno nos enseña acá. En Deuteronomio 7, 18, vamos a encontrar otra parte de esta hermosa parashá que nos dice: no tengas temor de ella, pero no temas, recuerda bien lo que el Adonai tu Elohim hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Con tus propios ojos vistes las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y poder realizó el Adonai tu Elohim para sacarte de Egipto, y lo mismo hará contra todos los pueblos a quienes ahora temes. Aquí en esta parashá también nos habla de 5 cosas para recordar, y esas 5 cosas queremos mostrarlas según lo que dice esta hermosa parashá, y mi esposa va a leer esos 5 recuerdos que tenemos que tener. Aquí nos dice que debemos de recuerda los milagros. Lo encontramos en el Deuteronomio 7:18. Recuerda el camino por donde pasaste. Lo encontramos en Deuteronomios 8:2. Recuerda de dónde saliste, en Deuteronomios 8:14. Recuerda a Hachén, Deuteronomios 8:18. Y recuerda lo que eras, en Deuteronomios 9:7. Estos recuerdos nos ayudan a no caer en el pecado y a tener gratitud al Eterno y alabarle todos los días de nuestra vida. Tener agradecimiento con Dios. No olvidarnos de todos esos recuerdos, de todas esas cosas que hizo con el pueblo de Israel y que ahora hace con cada uno de nosotros. Debemos de ser agradecidos. Don Daniel Luna, en unos días atrás, nos enseñaba una Havdalá de ser agradecido. Tenemos que tener una gratitud hacia el Eterno por todas las cosas maravillosas y por todos los momentos que hemos pasado, y verdad que no hemos sino como decirle gracias. Gracias por todo. Gracias por nuestros hijos. Gracias por el sustento. Gracias. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender cada día. Y por eso nos dice que escuchemos, pero también nos dice que guardemos. Debemos de escuchar, debemos de guardar para que, y cuando hacemos eso, nos volvemos agradecidos con Dios. Deuteronomios 8:2. Recuerda que durante 40 años
El Adonai tu Elohim te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Aquí vemos algo maravilloso, algo que siempre hemos escuchado, hemos aprendido de la comunidad y de las enseñanzas del pastor, del Moré. Vemos cómo nos enseña que cuando Hachén dio el maná al pueblo, dice que él lo dio para probar el corazón, la fidelidad que había en su corazón. Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que pensar siempre. Cuán agradecidos somos con Dios, porque nos da todo. Yo trabajaba en una empresa y al año, después de estar conociendo la comunidad en oración con mi esposa, yo le dije, Señor, yo tomé la decisión, dije, voy a salir, me voy a hacer libre. Renuncié al trabajo, hablé con mi esposa se puso feliz, dijo que sí. Había esa unidad. Y comenzamos nosotros a conocer de la comunidad Joel y comenzamos a andar en sus mandamientos, a obedecer, a creerle al Eterno. Y el testimonio es que durante todo ese tiempo, lo que el Eterno ha permitido que nosotros hagamos, vivamos, tengamos, la verdad que ha sido la bendición más grande que hemos tenido. Y por eso nosotros lo que hacemos, lo hacemos con el amor y con el corazón, sabiendo y entendiendo que primero le tenemos que agradar a Él. Y segundo, que en esta comunidad, así sea a la distancia, sabemos que tenemos una autoridad, una cabeza que debemos honrar y respetar. Y eso entendiendo también que aún nos falta obedecer más, porque aún todavía fallamos, nos equivocamos, pero que lo que hemos puesto en práctica, hemos visto la recompensa de esto tan hermoso que nos enseña esta parashá. Dice que el maná en hebreo significa, dice man, que fue dado para probar a los hijos de Israel, para que no dejaran nada para el día siguiente y para que no salieran a recoger en Shabbat. Y eso es lo que les decía, es algo maravilloso. Cuando yo creo, cuando yo aprendo a depender del Eterno. Y depender de Él es de verdad soltarme, andar, como decía allí en los temas de la fe. Qué tanta fe, qué tanta emuná, cómo estoy andando y cómo estoy caminando. Pero todo esto depende también de mucho que nos enseña, de la santidad. Porque debemos de andar en eso, en santidad, para cumplir y para poder guardar. Y dice, te acordarás de todo el camino. Y por eso dice que es importante por dónde uno ha caminado. Pero dice que cuál es el fin de saber por dónde ha caminado uno. Y dice, para no olvidar las bondades del Eterno en medio de los problemas. Para no olvidar los castigos por las causas de las desobediencias. Las palabras, para no olvidar las palabras que Hachén ha hablado en esos lugares. Y para no olvidar las adversidades que aún no ha pasado. Esos son, por esos motivos, es que es el fin de no olvidar. Y debemos de siempre saber todo. Y nosotros ahora hacemos un recuento de nuestra vida. Y por todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, y la verdad que lo único que podemos decir es decirle a mi Padre, gracias. Porque lo que hemos vivido es por ahora tener la convicción de poder saber y poder hablarle a alguien y decirle sí se puede salir adelante, sí se puede cambiar, sí se puede ser restaurado y renovado cuando uno de verdad se deja dirigir por Hachén.
El que se acuerda de sus problemas se mantiene humilde en los momentos de prosperidad. Es muy importante recordar las penas que uno ha tenido para mantenerse humilde. La mejor manera de no caer en pecado de soberbia es reconocer de dónde ha venido la ayuda que uno ha recibido y mostrar agradecimiento por ello. El tema aquí también nos hablaba de los temas del número 4, dice ahí, del 4.1. Dice que el 4, espera un momento, dice que no nos olvidemos de una advertencia contra la tentación a la prosperidad. La tentación a la prosperidad. Y eso nos lleva a ver esta humildad de Moshe. Eso nos lleva y nos debe llevar de que cuando entre más subamos, entre más tengamos un liderazgo, aún donde trabajemos, aún con los que trabajemos, mientras más tengamos responsabilidades y mientras más Hachén nos bendiga, más tenemos que ser humildes. ¿Y cómo hacemos eso? Sabiendo de que todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros. Nosotros simplemente somos unos administradores. Que Él lo que nos da y donde Él nos coloca es porque Él lo ha permitido, no somos nosotros. Es Él el que va haciendo, es Él el que nos va llevando de su mano. Y que todo lo que hay y tenemos es para ponerlo al servicio de Él. Y por eso estoy en mis patín, estas mis bo, que son de carácter sociales, de verdad involucra a todos cuando estamos en una comunidad, cuando estamos en una empresa. Y debemos siempre mirar el bienestar del otro, el bienestar del prójimo. El Eterno tiene 4 propósitos con la adversidad. Primero, humillarte. El alma del hombre es altivo y lo primero que tiene que aprender es la humildad. Segundo, probándote para poder promocionarte. Toda prueba tiene el propósito de hacerte subir. Quiere decir que Él nos prueba para ver cómo está nuestra fe, cómo está nuestra inmunidad. Si nosotros estamos para avanzar, para subir, o tenemos que quedarnos ahí y esperar. Entonces, eso nos enseña y eso nos muestra ese propósito con esa adversidad, para saber lo que había en el corazón. También nos prueba para mirar cuando estamos abajo, cuando estamos bajo presión, para mirar de verdad qué hay en nuestro corazón, porque ahí es donde se muestra allí verdaderamente de qué estamos hechos. Ahí es donde verdaderamente demuestra si verdad estamos caminando, si verdad estamos andando en su voluntad. Cuando el Eterno nos habla allí del maná, mirábamos cómo el enemigo tienta a nuestro Mesías Yeshua. Miremos Mateo 4, 3, 4. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el hijo de Elohim, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Y Yeshua le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos todo cómo Dios prueba el corazón de nosotros. Pero aquí vemos cómo Yeshua es tentado por el enemigo. Y ahí es donde nosotros vemos que tenemos que guardarnos. Y yo aprendí en estos días que uno siempre se levanta para una guerra. Pero esa guerra es una guerra diaria. Desde que yo me levanto y abro mis ojos, me levanto para una guerra. Y esa guerra es con mis 5 sentidos. Con lo que veo, con lo que hablo, con lo que oigo, donde voy. Es una guerra y es espiritual. Y es algo maravilloso que nos compartía el pastor en el ayuno de Tisha B'Av, cuando nos hablaba de que por qué a Daniel no lo atacaron los leones. Y decía que porque lo vieron espiritual.
porque no vieron carnalidad en él. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Hachén todos los días, que podamos llegar a esa medida, a esa estatura de nuestro Mesías Yeshua, a ese conocimiento. Pero lo importante es eso, aprender a ser humilde, aprender a respetar, primeramente a saber que tenemos que rendirle cuentas siempre a Hachén, pero también rendirle cuentas a nuestros líderes, a nuestro pastor, dejarnos siempre dirigir por ellos, que aún así sea en la distancia, nosotros sabemos que primero estamos representando al Eterno y segundo a ellos, y por eso tenemos que ser testimonio en todo sentido de la palabra, en todo momento. No necesitamos que nos vean, no podemos escondernos de Dios. Entonces, por eso es crecer y es pedirle a Hachén que cada día abra nuestros ojos espirituales, que cada día de verdad nos llene de su presencia, que su Shekinah siempre esté siempre con nosotros, guiándonos y llevándonos. Deuteronomios 8:18 dice: recuerda al Adonai tu Elohim, porque él es el quien te da poder para producir esas riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Esto es algo maravilloso. Tenemos que entender que las riquezas son el resultado del pacto entre el Eterno e Israel. Del Eterno con Israel. Los justos de las naciones también reciben los beneficios del pacto renovado con Israel en la sangre de Yeshua. Si estamos dentro del pacto, tenemos el derecho de recibir los beneficios del pacto. Si cumplimos nuestra parte del pacto, podremos disfrutar también de bendiciones materiales. Como les decía antes, es entender eso. Hay algo hermoso y maravilloso que debemos de entender, y que es algo que nos hace cada día amar más a la tierra de Israel. Entender que el pueblo del libro sigue siendo y será siempre Israel. Y que nosotros fuimos injertados, como dice Rachaúl, por nuestro Mesías Yeshua. Y si nosotros, como injertados, hacemos y cumplimos, andamos en este camino, en estos mandamientos, si obedecemos a Hachén, si obedecemos la autoridad, vamos a recibir las bendiciones. Yo muchas veces enseño y les digo a la gente, yo no he visto ningún árbol haciendo fuerza para dar fruto. El fruto tiene su tiempo y el fruto se va dando naturalmente, sin forzar, sin obligar a nadie. Y eso es lo que cada día nosotros aprendemos más cuando nos acercamos a estas parachó y a estos mandamientos. Ya para terminar, vamos mirando aquí para ir concluyendo 1 Timoteo 6:17. Dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inseguras, sino en Elohim, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Por ende, como empieza la paracha, Él nos permite disfrutar, Él nos guarda de toda enfermedad, Él nos guarda de toda calamidad, y como dice, la triple bendición. Nos da la bendición, nos permite disfrutarla y nos guarda. Y yo he visto todo eso cumplido en mi vida, en la vida de mi esposa, en mis hijos. Porque desde que empezamos nosotros a hacer Shabbat, hemos visto cómo ha cambiado nuestra vida. Ha cambiado
un 100%. Y no tenemos sino palabras de agradecimiento con el Eterno y con la comunidad Joel. La invitación es seguir adelante, más como dicen, más que estamos viviendo estos últimos tiempos, pero que de verdad los vivamos y los disfrutemos en alegría, y que lo que tengamos, si vemos la necesidad del otro, ayudemos. Y eso es lo que más nos han enseñado en la comunidad. Enseñar a dar, a compartir. No solamente es orar y váyase, no. A unir, así como hace el pastor, que gente que no es ni de la comunidad ayuda. Porque es que es a todos los que tenemos que ayudarnos y bendecir a todos. Esta parachá tiene 8. Ya mi esposita va a mirar lo que tiene. Tiene 8 mandamientos de los 613. Precepto de bendecir a Elohim por el sustento. Precepto de amar al converso. Precepto de temer a Dios. Precepto de orar a Elohim. Precepto de asociarse y apegarse a sabios en la Torá. Precepto de jurar en nombre de Elohim a quien necesite jurar. Tiene 2 prohibiciones. Prohibición de beneficiarse de la ornamentación de un ídolo y prohibición de tomar en nuestra posesión algún objeto de idolatría con el fin de beneficiarse. Como dice, tiene 6 preceptos positivos y tiene 2 negativos. La verdad es eso. Dejemos, como decía allí, la idolatría, y que, como dice el Shema, que amemos solamente a Dios, que sigamos el camino que nos enseñó nuestro Mesías Jesús. Con esto en mente, de verdad, damos gracias. Gracias al pastor Raúl, gracias al Moredudo. Amén. Gracias a todas las familias que hemos conocido y todas las familias que conocemos aún en la distancia, y lo único que podemos decirle al Eterno es que los guarde, los bendiga, y que este ministerio que el Eterno siga dando aquí en Armenia sea para la gloria y honra de Él, no para el hombre, sino para Él, porque Él no comparte la gloria con nadie. Padre, de verdad te damos gracias. Padre, te pedimos que de verdad nos sigas llevando de tu mano. No permita que nos desviemos ni que nos alejemos de ti. No nos metas en tentación, y que sigamos, Señor, las instrucciones, Señor, dadas por la Torá que diste tu siervo Moshe allí, y toda la dirección que nos enseñes a ser obedientes a tu Torá, a tu mandamiento, y a respetar la autoridad de nuestro pastor Raúl Rubio. Padre, de verdad, los amamos, Señor, porque nos enseña que esta es una comunidad de familia, y por eso de verdad te damos gracias. Te damos a ti la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre, por el privilegio, Señor, que nos das de conocerte, de acercarnos a ti y de ser cada día nuevas para ti, Señor. Padre, quedamos en tus manos y te pedimos que nos sigas dirigiendo y que nos sigas llevando de tu mano. Por los méritos de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Comunidad, Shabu Ato. Gracias. Buena semana para todos.